Muy buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando bien, espero que estén contentos, espero que estén disfrutando las bendiciones de Dios, de un nuevo día. Ya estamos aquí listos para continuar en la palabra del Señor. Qué bendición es ver hermanos que están pendientes, ¿verdad? Están listos para disfrutar la bendición de esta mañana. Muy buenos días a ustedes, hermanitos queridos, amados. Es una gran bendición el disfrutar un nuevo día, ver que los rayos del sol empiezan a pegar en nuestras casas y entrar por nuestras ventanas. Es un motivo de gratitud. Quiero animarles a que sigamos orando, por favor, por nuestra hermanita Araceli Romero, quien el día de ayer pues perdió a su esposo, pasó a la otra vida. Y bueno, pues la bendición es que él conocía la palabra del Señor. Dios tiene sus designios, a veces no los entendemos, pero no tenemos que entender, solamente creemos. Los hijos de Dios solamente creemos y aceptamos que Dios es el que nos guía, que Dios es el que decide lo mejor para nosotros, aunque en ocasiones eso cause dolor. Pero Él siempre quiere lo mejor para sus hijos y Él está cumpliendo su plan. Pues poco a poco aquí se van conectando los hermanos. Damos gracias a Dios porque siempre están listos y es algo que estimula mucho mi corazón y me anima a mí también para buscar prepararme de la mejor manera, para tener algo que compartir con ustedes estas 3 mañanas de cada semana, de miércoles a viernes. No son disertaciones profundas, cargadas de demasiada teología, pero sí son prácticas. El propósito es animarles a buscar al Señor, es compartir con ustedes lo que el Señor está hablando a mi corazón y como me anima a mí, seguramente les ha de animar a ustedes también. Espero que lo haga esta mañana. Bien, vamos a regresar un poquito a un versículo muy especial que con uno de los que considerábamos en nuestra lectura el día de ayer. Pero pues es el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios, que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un versículo muy conocido por el pueblo cristiano, memorizado por muchos de nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la disertación de ayer no hice justicia a este texto, a este hermoso y práctico pasaje de la palabra de Dios, y quisiera tomarlo de nuevo y meditarlo con ustedes una vez más, hacer un poco más de énfasis en este versículo. Creo que el día de ayer no lo hice de manera suficiente. Espero hacerlo mejor en esta ocasión. Ya está decidido que la salvación solamente es por gracia. Es decir, que la salvación es algo que se obtiene gratuitamente. Es un obsequio de Dios, la salvación. No es algo que tú te ganas, yo me gano. Es triste pensar que hay mucho cristiano que cree que asegura
su salvación por las cosas que hacen, que porque van a la iglesia, que porque no fallan a un culto, que porque participan en algún ministerio de la misma, que porque llegan más temprano que otros, y que porque han evangelizado a cierto número de personas. En fin, hay muchas cosas, muchas razones por las que mucho cristiano piensa que va a entrar al cielo, cuando la única manera de entrar al cielo es por gracia, no es por lo que nosotros hagamos. Y si en esto tenemos alguna participación, solamente, como ya lo he dicho repetidas veces, es en el creer, o sea, es por la fe y el arrepentimiento. Y como he dicho, esta parte nos corresponde a nosotros, esta no la puede hacer Dios por nosotros. Nos corresponde a nosotros creer y arrepentirnos, pero aún esto es obra de Dios, porque como dice Pablo a los Filipenses, es Dios el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es obra de Dios. Si Dios no nos otorgara la fe, no podríamos creer. Y si Dios no nos diera el don del arrepentimiento, tampoco podríamos arrepentirnos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Para la jactancia, pues no nos queda nada. Porque en esto de la reconciliación con Dios, el que dio el primer paso, pues es Dios. Y nosotros solamente somos recipientes de su amor, recipientes de su gracia y recipientes de su misericordia. Entonces ya ha estado decidido que la salvación solamente es por gracia. A esto nos referimos cuando decimos, que la salvación es por gracia, que no hay mérito nuestro en ello, no viene la salvación por algo que haga Dios y otra parte que hagamos nosotros. No, eso no es así. Es el resultado de la pura gracia de Dios sin ningún mérito humano. Pablo es muy claro al respecto al decir allá en Romanos 4 que la obra no se le cuenta el salario como gracia, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. O sea que al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, se está recibiendo un salario porque trabajó. ¿Ya? Entonces, dice Pablo, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, como un don, como un regalo, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso lo vemos en los versículos 4 y 5 de Romanos 4. Dios pone, el apóstol Pablo puso un ejemplo tremendo, bárbaro ahí para los judíos y para los gentiles también allá en la iglesia de Roma, hablando del tema de la justificación. Les pone como ejemplo a Abraham. Y él les pregunta, bueno, pues ¿qué ganó Abraham con respecto a la carne? ¿Qué fue lo que él ganó? ¿Qué fue lo que él pudo haber logrado según la carne? Por mérito propio, es decir, por mérito humano. Porque si Abraham fue justificado por las obras, pues tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham, el padre de la fe, no fue justificado por lo que hizo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué tanto tuvo que hacer Abraham? Nada. Lo único que hizo fue creer, porque es lo que dice el pasaje. Creyó Abraham a Dios. Eso lo tenemos allá en Génesis 15:6 y repetido en Gálatas 3:6 también.
que lo único que tuvo que hacer Abraham fue creer, depositar su fe en Dios, en la promesa que Dios le hizo. Dios lo sacó y le hizo ver las estrellas del firmamento y le dijo, mira, así como ves las estrellas y las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y luego dice la palabra que creyó Abraham a Dios y fue todo lo que tuvo que hacer. No hizo nada, solamente aceptó lo que Dios le ofreció, aceptó que era verdad. Y Abraham, en otras palabras, creyó en la promesa de Dios y creyó que un día este hijo iba a venir. Y ya para aclararlo de una vez por todas, ese no era Isaac. Isaac solamente es un tipo de este hijo que esperaba Abraham, en el cual iba a tener una descendencia innumerable, incontable, de la cual formamos parte ahora nosotros. Entonces él dice, bueno, pues al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, este es el caso de Abraham, sino cree, nada más cree en aquel que justifica al impío, le cree a Dios, su fe le es contada por justicia. Y esta es una cosa hermosa, es algo tan hermoso saber que no tuvimos que hacer nada. Y luego recuerda las palabras de David al decir, cuando también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. Bueno, está usted en esa posición, usted ya creyó en Cristo, usted le ha creído a Dios, usted sabe que Cristo es el Hijo de Dios y que en solamente hay salvación. Usted está del otro lado. Si usted ha depositado su fe de una manera sincera en el Señor Jesucristo, en su muerte en la cruz, en su sacrificio en la cruz, usted está del otro lado. Usted es salvo, usted es hijo de Dios y no necesita hacer más para asegurar su entrada al cielo el día que usted muera o el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Sin embargo, el lenguaje de la Biblia es un tanto paradójico. Es decir, a veces habla la palabra de Dios como si en algunas cosas que dice se ofreciera alguna contradicción, aunque sabemos que la palabra de Dios no se contradice. Yo les he dicho repetidas veces que creo en la inerrancia de las Escrituras. Yo creo que toda la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo, 2 de Timoteo 3:16, que dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, no tiene error alguno, no tiene tache la palabra de Dios. Sin embargo, su lenguaje a veces es un tanto paradójico. No somos salvos por obras, ¿verdad? Y aquí viene lo paradójico. No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras, ¿verdad? Y que estas obras han sido decretadas ya por Dios anticipadamente. Nuestro pasaje así habla, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras. Los versículos anteriores lo establecen de una manera muy clara, y aquí viene lo paradójico. Porque por gracia sois salvos, un texto tan amado del pueblo de Dios, casi todo cristiano se sabe ese versículo y el 9, Efesios 2, 8 y 9, y si no se lo sabe usted, pues váyaselo aprendiendo, ¿no? Usted está atrasándose un poquito. Son versículos preciosos que dan seguridad al Hijo de Dios y dan tranquilidad al alma. Usted sabe que puede morir hoy y despertar en la presencia de Dios, no hay ningún problema con eso, porque la salvación es segura
Y eso nos dice el versículo 8, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos. Ya es una seguridad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, es un carisma de Dios. Es lo que Dios hace en nosotros. Y el versículo 9 sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, no habrá persona y no habrá cristiano que vaya a poder entrar a los sombrerazos y a los disparos al cielo reclamando entrar porque se lo ganó, porque fue un excelente hijo de Dios, porque fue un gran cristiano, porque fue muy fiel asistente a la iglesia, porque participó en el coro, porque participó en la rondalla o porque hizo tal o cual ministerio de la iglesia. No, nadie. Allá en el cielo solamente va a haber pecadores salvados por pura gracia. Así se lo digo. Nadie que se haya ganado el cielo, ni nadie que haya asegurado con sus obras la vida eterna. Eso nadie lo puede lograr, hermanos. Solamente Cristo. Sin embargo, no somos salvos por obras. Pero el pasaje dice que sí somos salvos para buenas obras. El versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y obras decretadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, así habla la Escritura. No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. No somos salvos por obras, pero la fe sin obras es muerta. A ver, vamos a Santiago. Les voy a leer un pasaje acá en Santiago, el capítulo 2, versículo 17. Empieza desde el versículo 14 hablando de este tema. Santiago, el medio hermano de Jesús. Hermanos míos, mire el ejemplo que pone. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Perdón. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Ve usted? Quiere decir que hay una fe muerta y hay una fe salvífica. Hay una fe muerta, hay una fe viva, hay una fe que vale, otra que no vale. ¿Verdad? Incluso hasta los demonios tienen fe, porque así dice la Escritura, y tienen más fe que los hombres, porque los demonios creen en Cristo. ¿Crees tú que Dios es uno? Dice el escritor, pues también los demonios creen y tiemblan. Pero eso no les ayuda en nada, eso no significa que se van a salvar. Ellos no tienen buenas obras, ellos no tienen esa característica que tenemos los hijos de Dios. Entonces, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pues no sirve de nada. Que tú le digas a una persona, te amo, y ay, hermano, cuánto siento tu dolor o cuánto siento tu problema, pero no me pidas que te ayude, porque pues ahí sí no. De abrazos y de apapachos y de palabras dulces, las que quieras. Bueno, pues hay tanta gente que ama de esa manera, ¿verdad? Que nada más te dicen, ven que estás en la situación difícil, nada más te dicen, Dios te bendiga, hermano. Recuerdo a mi hermano Craig, él es muy bromista. Craig Rowland es un hermano muy, muy amado, uno de los mejores amigos que he tenido en la vida. Y a él le gusta mucho bromear y íbamos viajando en la carretera allá en Estados Unidos. Y recuerdo que pasamos por donde estaba un supuesto misionero, creo yo, porque tenía un letrero de iglesia, su van, su camioneta. Y se le ponchó su camioneta y íbamos como a 35, 40 grados centígrados, imagínense si ese pobre hombre estaba ahí
batallando con el gato, con la llave de cruz y ella tratando de aflojar sus tornillos para cambiar la llanta ponchada, todo sudado. Y el hermano, así en un plan de broma, siempre le gustaba hacerme reír. Dice, hermano, que el Señor te bendiga. Todavía recuerdo así su inglés californiano, ¿verdad? Porque él es de California. Y dice, brother, may the Lord bless you. May the Lord bless you, brother. Y nada más le dijo adiós. Le dije, ay, Craig, qué ánimo le diste al pobre misionero. Qué ánimo le diste al pobre hermano. Debiste pararte para ayudarle. No te preocupes, hermano, todo va a salir bien. Bueno, esa era broma. La verdad es que el misionero ya estaba a punto de salir montando su llanta. Pero no es cierto que hay hermanos que además te dicen, hey, brother, may the Lord bless you, que el Señor te bendiga, hermano, que el Señor te ayude. Y ahí te dejan solo con el problema. Hermanos, cuando en verdad conocemos el Evangelio y la salvación llega, esta no solamente nos hace dar palabras dulces a la gente, sino que estas se materializan en hechos específicos, ¿verdad? Que demuestran en verdad lo que siente el corazón. Lo demás, pues es hipocresía. Y de esto yo puedo dar fe, ¿verdad? Que bueno, ahorita en esta situación que estamos viviendo, que estamos pasando, así como hay hermanos que te dicen nada más el Señor te bendiga, y bueno, hay hermanos, uno que otro, no son muchos, pero sí que los hay, ¿verdad? Y no voy a dar sus nombres porque de veras se sentirán mal si yo lo hiciera, pero los tengo en mi mente y en mi corazón y son tema de mis oraciones. Pero de verdad son hermanos muy lindos que en verdad se preocupan por la obra de Dios. Y ahí están, ¿verdad? No dicen, ay, Señor, bendice a la iglesia y a cada uno de los miembros, nombre por nombre y necesidad por necesidad. Esa es la oración más hipócrita que he escuchado yo toda mi vida. Yo recuerdo, desde niño escuchaba ese tipo de oración. Ay, Señor, bendice a toda la obra, bendice a toda la iglesia y bendice a cada hermano de la iglesia, nombre por nombre, necesidad por necesidad. O sea, no esperes que yo vaya a buscar cómo se llama, dónde vive, qué necesidades tiene, que yo sepa la necesidad y cómo ayudar a satisfacer esas necesidades. No, tú Señor, tú sabes quiénes son. Bendícelo, Señor, a cada familia de la iglesia, nombre por nombre, necesidad por necesidad. Ay, hermanos, es una oración muy hipócrita. Mejor no orar. Vas a ofender al Señor. El Señor le interesa que tengamos carga por la gente. Y mira aquí nuestro pasaje, ¿verdad? Y dice, así también, cuando se trata de la fe, si no tiene obras, es una fe muerta. Es muerta en sí misma. Entonces, si creemos en el Señor, si en verdad hemos recibido el Evangelio, habrá resultado. Dice el versículo 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, no, que la salvación no es por obras. Obvio que no es por obras. Pero ¿qué dice nuestro pasaje? El versículo 9 de Efesios 2. No por obras para que nadie se gloríe. Pero luego dice, sí, es para obras. No es por obras, pero es para buenas obras. ¿Ah? Somos hechuras suyas. O sea, Él nos hizo. Es así como nos diseñó el Señor. No para que nos salváramos por las obras, pero sí las obras serán evidencia de una fe auténtica, una fe salvífica. Es aquella que manifiesta obras. Fíjense, incluso hay un sentido, voy a tener mucho cuidado en decir esto porque hay un hilo muy fino aquí, nada más, que marca la diferencia en la doctrina de la salvación por la fe, nada más, la salvación por gracia, nada más, ¿verdad? Y las obras. Y esto lo vemos
en la palabra de Dios, en la misma epístola de Santiago, cuando dice, y no fue justificado por obras vuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Fíjense, aquí en Santiago 2 hace la pregunta, se los voy a dar otra vez. Les digo que esto es, por eso a esto se debe que muchos han caído en el extremo y se han atrevido. No son cristianos, son hermanos muy amados, también aman al Señor, quieren su obra y todo, pero han tenido un malentendido de las Escrituras, se han ido al otro extremo, asegurando que la salvación no solamente es por creer, pero también es por obras, porque aquí dice, ¿acaso no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Eso dice Santiago 2:21. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Entonces, ellos se aferran a ese pasaje y dicen, bueno, hermanos, pues aquí lo que está diciendo que la salvación sí es por fe, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque si no hacemos como hizo Abraham, entonces nosotros tampoco seremos salvos. Hay que tener cuidado con eso, porque más adelante, inmediatamente, Santiago explica lo que está diciendo. Lo que Santiago está diciendo es que la fe se manifestó por las obras en Abraham. En Abraham hubo obras. Ahora, imagínate lo que sintió cuando Dios le dijo, mira, yo sé que tienes nada más un hijo, lo tuviste a la edad de 100 años, Sara 90, ya no era posible que tuvieran hijos ustedes, tú ya estabas como muerto, tu cuerpo, Sara, ya estaba viejita, y yo hice un milagro en ustedes y ya tuvieron por fin a su Isaac. Bueno, Isaac, me imagino, tendría unos 17 años cuando esto pasó, cuando Dios le dice, ofréceme a tu hijo, tu único hijo. Tal vez tenía más, más edad, pero era el único hijo de Abraham, y Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo. Lo estaba probando nada más, ¿no? Le dice, dame a tu hijo, ofrécemelo en holocausto, en sacrificio. Y Abraham obedece y prepara su asno, lo carga, ¿verdad? Se lleva a su hijo. Pero hay algo muy, muy interesante ahí en el Génesis cuando comenta esto Moisés, el escritor de Génesis. Y dice que Abraham le dijo, vamos a ir y luego regresaremos a vosotros. Habló en plural. Dice, voy a ir con mi hijo, voy a subir al monte Moria, donde Dios me dijo, y luego vamos a volver, vamos a regresar. Y cuando el libro de Hebreos habla de Abraham y lo propone como uno de los más grandes héroes de la fe, dice que Abraham estaba seguro que si Dios permitía que asestara el golpe mortal en el cuerpo de su hijo con esa navaja tan afilada, Dios era capaz de levantarle descendencia aún de las piedras. Miren, hermanos, eso es tener fe. No la fe cobarde de muchos que le tienen más miedo al virus que a Dios. Así lo decía un hermano en la predicación del martes. Le tienen más miedo al virus que a Dios. Y ya están temblando. Hermanos, si nos llega la muerte es lo mejor. Vamos a pasar a la vida mejor. Los cristianos somos muy curiosos. Hablamos de que confiamos en Dios y repetimos a cada rato las palabras de Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y hasta nos ufanamos con esas palabras. Para mí el vivir es Cristo y el morir salgo ganando, es lo mejor. Gloria a Dios, alguien contesta, dice amén, aleluya. Y cuando llega la enfermedad y llega el problema, somos los primeros que salimos huyendo. Vamos a ver al mejor doctor, y vamos a ver la medicina, y vamos a ver
Hay que escapar de la muerte. Bueno, no, que morir es ganancia. ¿Dónde está nuestra confianza, hermanos? Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Una fe salvífica es una fe que actúa, es una fe que se mueve, que dinamiza a la persona. Y Abraham creyó, hermanos, en verdad creyó. Entonces, ¿cómo demostró su fe? Pues lo dice el versículo siguiente. Primero dice, no fue justificado por obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No ves, ahora viene la explicación inmediatamente para no entrar en confusiones. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Dice Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y viene nuestro pasaje muy famoso de Abraham, ¿verdad? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y un apéndice, y fue llamado amigo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y Dios le llamó su amigo también. Dios le llamó su amigo. Él, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, envió a sus ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, dijo, ¿acaso voy a esconder esto de mi amigo Abraham? Ay, hermanos, que Dios hablara así de mí. Qué bárbaro. Imagínense que el mero Dios de dioses, creador de todo este inmenso universo, hablar así de mí, hablar así del pastor Moisés Torres, y dijera, ¿acaso voy a esconder esto de mi amigo Moy? Ay, hermanos, jamás va a suceder eso. Yo soy menos que un carpiotito ahí al lado de Abraham con respecto a su persona, su carácter, su valor como hijo de Dios. Pero sí que era bueno, por algo se le llama el padre de la fe, ¿no? Por algo se le llama el padre de la fe. Él no dudó, él creyó, y él estaba dispuesto a degollar a su propio hijo, ¿verdad? Hasta que oyó la voz de Dios que le dijo, detente, no lo hagas, ya vi que me obedeciste, ya vi que estás dispuesto. No lo mates. Y luego voltea y encuentra un carnero enredado ahí, de los cuernos, trabado ahí en un zarzal de los cuernos. Y ya parece que oigo a Abraham diciéndole a su hijo, Abraham, ¿ya ves, hijo, qué te decía? Cuando Isaac le preguntó, papá, ya está el altar aquí para el sacrificio, ya está todo, pero pues ¿dónde está el animal? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham todavía le contesta, Jehová giré, Jehová se proveerá. Este es el Dios nuestro, hermanos. Jehová se provee a sí mismo. Él no necesita de nada, no necesita vejigas para nadar. Él es solo, hermanos. Él es todopoderoso y Él es el que sostuvo a Abraham en todo tiempo. Y Abraham sabía en quién había creído. Y sabía que Dios era poderoso para levantarle descendencia aún de entre las piedras, de las mismas piedras. Y yo me pregunto si podemos nosotros depositar esa fe en nuestro Dios, hermanos. Miren que como iglesia ya pasamos 9 domingos sin abrir el local y que llegue ese número hermoso de personas, ¿verdad? 300 personas ahí, 100, 150 chamacos, ¿verdad? Ay, hermanos, y cómo hemos logrado estar en pie hasta ahora. Y este próximo domingo será el domingo número 10 cerrado. Y hermano, nuestro Dios es fiel. Yo estoy bien tranquilo, confiando en el Señor. Esto me anima más, porque la fe es una fe dinámica. La verdadera fe es una fe que produce obras, ¿verdad? ¿No veis que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hermanos, la vida cristiana con fe tiene una fe salvífica. Y esta fe vigoriza la vida. Entonces, la vida de un hijo de Dios, un auténtico hijo de Dios, no es una vida estática.
La fe salvadora produce obras, hermanos. Produce obras. Quiero mostrarles unos pasajes, ¿verdad? Que hablan de ello. La vida cristiana no consiste, yo creí en Cristo, lo acepté por la fe. Y bueno, pues ya aquí me quedo sentado, no voy a hacer nada. No me pidan que haga nada en la obra de Dios. No me pidan que contribuya económicamente, no me pidan que dé nada, no me pidan que participe en las misiones, no me pidan que participe en el coro, no me pidan que participe en la rondalla, no me pidan... Yo nada más creí, aquí me quedo. Bueno, de ese tipo de personas están llenas las iglesias. Fíjense, haríamos bien en haber construido templos más pequeños y llenarnos solamente de gente comprometida con Dios, porque hay mucha gente, y lo estamos viendo, hermanos, lo estamos viendo, hay muchos que van a regresar a los cultos de las iglesias, no lo digo nada más por la nuestra, yo hablo en general, que van a llegar así como pelando los ojos, ¿verdad? Ay, me irán a recibir otra vez o no me van a recibir, ay, ya me desaparecí por 3 meses de la iglesia y nunca dije nada, ni pregunté, ni hice nada, ni di nada. Bueno, pues ¿qué vas a dar? Estás muerto. ¿Qué ánimo va a tener aquel que no goza de una fe verdadera, de una fe salvífica? Como dicen los teólogos. Porque no es una fe estática, es una fe que mueve, es una fe que te dinamiza, que te impulsa. Somos impulsados a andar. Esta es la palabra que caracteriza esta fe, andar. Y se los voy a mostrar con algunos pasajes. Allá en el 4.1, volviendo a nuestra epístola de Efesios, ¿verdad? En el 4.1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjense qué les pide Pablo. Muévanse, caminen. Me acuerdo cuando iba al campo con mi padre, ¿verdad? Con mi machetito ahí colgado, ya sintiéndome campesino igual que él. Pero siempre he sido lento para caminar. Incluso cuando iba a las misiones, aguantaba muchas horas caminando, pero a mi paso. Y recuerdo que decía mi papá, pícale, pícale pelón, pícale pelón. Esa era su expresión, pícale pelón, eso significa, apúrate. Y es lo que Pablo está diciendo, que pícale, no te quedes sentado. Si en verdad amas a Cristo, muévete. ¿Viste las palabras de Pablo? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya Dios te salvó, Cristo te salvó, muévete. Ahora demuéstralo. En el capítulo 5, versículo 2, andad y andad en amor. Primero dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa actividad, hermanos. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. Y ya vimos el ejemplo en Santiago. Si tienes amor, lo vas a materializar de alguna manera, ¿verdad? Vas a demostrarlo haciendo algo por aquel que dices amar. Y luego del mismo capítulo, el versículo 8, dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego oigan la frase, andad como hijos de luz. ¿Tú dices que eres hijo de Dios? Muévete. Andad como hijos de luz. Esto habla de la vida cristiana. Esto habla de la vida nueva. Esto habla de la vida santa. Tú dices que eres hijo de Dios, entonces compórtate como hijo de Dios. No lo digas nada más. Demuéstralo, que tu carácter revele eso. Y luego, en el mismo capítulo, ¿verdad? Los versículos 15 y 16, dice, mirad, Efesios 5, 15, 16, mirad, pues, con diligencia, ¿qué más dice? ¿Cómo andéis? ¿Ya que se trata de andar? Se trata de moverse, porque esto es lo que hace la verdadera fe, la fe salvífica, te dinamiza, te mueve, te cambia.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Vea usted que en todos los pasajes aparece el verbo andar. Efesios 4:1, Efesios 5:2, Efesios 5:8, 15, 16. Ahora, antes anduvimos, el contraste, anduvimos en nuestros pecados. En Efesios 2:2, eso dice que también nos movíamos demasiado, pero pues para algo diferente, para lo que no agrada a Dios. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Se movían muy bien, pero en el pecado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, estábamos activos, pero en el otro lado, en el lado malo, ¿verdad? Y luego, bueno, y como los otros gentiles, andábamos también en la vanidad de nuestra mente. Eso dice el versículo 17 del capítulo 4 de la misma epístola de Efesios. 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Miren nada más cómo se comportan aquellos que no conocen al Señor. Ahora, el hermano MacArthur dijo que las buenas obras no producen salvación, pero son frutos subsecuentes del poder de Dios y evidencias de ello. Me gusta mucho la frase de este viejito, hermoso en el Señor. No estoy de acuerdo yo con su escatología, no me gusta, ¿verdad? Pero lo aprecio mucho, lo admiro mucho a este hermano. Dice esto que les acabo de decir, las buenas obras no producen salvación. Esto está seguro el hermano MacArthur, 100% de acuerdo con él. Las buenas obras no producen salvación, pero, aquí viene el pero, son frutos, resultados subsecuentes del poder de Dios en nosotros y evidencia de ello. Qué envidia me da a veces cuando saca frases así, expresiones así. El hermano MacArthur tiene una gracia especial que Dios le dio. Las buenas obras no producen salvación, pero son frutos subsecuentes del poder de Dios en nosotros, ¿verdad? Y evidencia de ello. Tú dices que amas a Dios, pues lo vas a demostrar. Habrá resultados en tu vida. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El que dice que ama a Dios debe andar como Él anduvo. Ya ve usted, se trata de andar, se trata de moverse. La fe dinamiza la vida de la persona, porque cuando hay una fe verdadera, hay cambios en la vida, hay fruto. En verdad, amas a Dios. ¿Y qué le parece Filipenses 2:12 y 13? ¿Ya? Es un pasaje muy, muy conocido. Dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Oiga usted esto. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Alguien decía, solamente el cristiano puede ocuparse de la salvación, porque el que no tiene salvación, ¿de qué se va a ocupar? Si no hay vida, si no hay fe salvífica, si no hay salvación,
no tiene la persona de qué ocuparse, porque dice en el versículo siguiente, porque Dios es el que en vosotros produce, ya ve usted, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está trabajando en la vida de aquel que en verdad le conoce. Dios está haciendo su obra en aquellos que en verdad le conocemos. Y esto se va a evidenciar por medio de una vida que ama a Dios y que ama su obra, que ama a los demás. También en 2 de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El versículo 13, el versículo 16 es muy conocido. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado. ¿Ve usted para qué? Para toda buena obra. Aquí está la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, si tu vida está descrita por estar estático, por no moverte en la obra de Dios, por no preocuparte ni siquiera de tu condición espiritual, debes tener cuidado. Hay que hacer una revisión, hay que hacer un examen, hay que hacer un análisis ahí de esa fe para saber si esa fe en verdad es buena, es salvífica. Aquellos que son en verdad hijos de Dios normalmente están ocupados en la obra del Señor. Ahora ya vimos que la salvación no es por obras, pero sí es para buenas obras. Y si somos hijos de Dios, los hijos de Dios que yo conozco son personas dinámicas, porque el Espíritu Santo está trabajando en ellos, Dios trabaja en ellos. No dice así el pasaje que acabamos de leer, porque es Dios el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Dios está trabajando, Dios está dinamizándonos, Dios está haciendo cosas en nosotros y a través de nosotros. Y mira, estos son los que están pendientes ahí de las cosas del Señor. Tito así lo expresa, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, oiga usted, celoso de buenas obras. Así que nuestra salvación, santificación y buenas obras ya estaban decretadas desde antes de la fundación del mundo. No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras, las cuales Dios preparó ya de antemano para que anduviésemos en ellas, para que nos ocupáramos en ellas. Hermanos, espero que Dios haya hablado a su corazón nuevamente, como habló al mío. Que Dios les bendiga grandemente en este día. Busquen el rostro del Señor. Anímense con la palabra. Espero que la palabra les haya alentado. Al que no está seguro de que Dios esté haciendo o Dios haya hecho la obra de salvación en ellos, que no tenga esta fe genuina, bíblica, auténtica, bueno, vaya y reconcíliese con el Señor. Ore a Dios y pídale que Él le demuestre, que Él le motive para que usted esté seguro que en verdad está en la ruta correcta de la salvación. Amados hermanos, gracias por sus saludos, gracias por su amor para esforzarse a estar a esta hora conectados aquí conmigo por medio de el internet. Que Dios
siga bendiciendo sus vidas, amada Iglesia Belén. Dios les bendiga, hermanos, amigos de aquí, de Córdoba, de México, de Estados Unidos. El Señor les bendiga. Sus oraciones, por favor, hoy para mi hermano Eliú, que sale con su familia a Holanda. Ellos estuvieron aquí con nosotros unos días. Tuvimos la bendición de compartir un buen tiempo con ellos. Por favor, oremos que el Señor les proteja en su viaje, lleguen con bien a donde ellos radican. Y no olvidemos estar orando por nuestra hermanita Araceli Romero. Les dije al principio que ella perdió a su esposo esta semana, él falleció. Por favor, estemos sosteniéndole en oración y haciendo por ella todo lo que sea posible. Que Dios les bendiga, hermanos, y hasta mañana. Señor les bendiga.